Bien, vamos al libro de Eclesiastés. El día de hoy estamos ya en el capítulo 8 y el día de hoy abarcaremos los versículos 1 al 9. Nuestro tema esta mañana es la sabiduría frente a la autoridad y la limitación humana. Voy a leer para ustedes Eclesiastés 8 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres, hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa para aprender más de ti. Instrúyenos, por favor, ayúdanos a que más que recibir conocimiento, más que reforzar lo que quizás ya sabemos, pues podamos poner en práctica tu palabra en el día a día, en todas las áreas de nuestra vida y de manera práctica, real, que en verdad afecte todo lo que hacemos y seamos formados más y más cada día a la imagen de Jesús. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos el día de hoy sobre la sabiduría, entonces, frente a la autoridad y la limitación humana. El tema al principio parece un poco sin sentido y el pasaje, lo que hace Salomón constantemente es darnos principios que no es sino hasta que nos detenemos un poco más, como que tienen ya, engranan perfectamente, ¿no? A primera vista este pasaje parece que está todo desconectado, no sabemos ni de qué habla. Por ahí algunas cosas son claras, pero cómo va ligada una cosa con la otra es lo que queremos ver el día de hoy para aplicar a nuestra vida. Y de inmediato, el día de hoy, vamos a hablar sobre sabiduría. Cuando hablamos y pensamos en sabiduría, mucha gente cree que hablamos de intelecto, que hablamos de conocimiento, que hablamos de títulos, que hablamos de algún certificado. Gente cree que alguien que tiene un doctorado, pues debe de ser alguien muy sabio, ¿no? O tenemos por sabios a aquellos que ya son ancianos, o aquellos hombres que han estudiado mucho, han viajado, han dado conferencias, pues debe de ser un hombre muy sabio. No es así. Cuando vamos a la Biblia, nos muestra que la verdadera sabiduría va mucho más que conocer. La verdadera sabiduría, compartimos aquí en la introducción, transforma la manera en la que nos comportamos y cómo enfrentamos la vida. El hombre sabio es aquel que tiene temor de Dios y en consecuencia así actúa ante cualquier circunstancia. Hace lo correcto, sigue a Cristo. Esa es una persona sabia, no que sabe mucho y ni siquiera que sabe mucha Biblia, sino el sabio es el que vive en temor de Dios y aplica todo ese conocimiento para hacer lo que agrada a Dios. Pone en práctica lo que realmente conoce. Y el día de hoy queremos enfatizar que la sabiduría nos cambia por dentro, suaviza nuestro carácter y nos da discernimiento para vivir en un mundo marcado por la autoridad divina, la incertidumbre del futuro y la certeza de la muerte. Y siguiendo un poquito la introducción en nuestra guía, en esa sección en particular, Salomón nos enseña cómo la sabiduría nos prepara para relacionarnos correctamente con los gobernantes y nos recuerda que hay realidades que solo Dios gobierna y ante las cuales debemos de vivir con humildad.
Nuestro estudio va a consistir básicamente en 3 puntos, principios sencillos y muy prácticos. Número 1, cómo la sabiduría transforma nuestro carácter, ilumina nuestro rostro, no de manera literal, pero ilumina nuestro carácter, nos suaviza, nos quita las asperezas y nos afila el rostro. Es un lenguaje de Salomón en Proverbios. Y esa sabiduría nos va a ayudar a saber cómo comportarnos ante las autoridades, cómo comportarnos delante del rey, dice Salomón, cómo reaccionamos ante un gobierno que constantemente hace cosas que no están bien y cuál es nuestra actitud. Y tercero, la sabiduría también nos recuerda que tenemos límites, que hay cosas que no podemos cambiar y cómo hacerle frente a esas cosas en este mundo. Así que veamos, número 1, la sabiduría que transforma. En el versículo 1 dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Quién como el sabio? Comienza preguntando Salomón, y es una pregunta retórica que no nos está pidiendo respuesta, pero qué bueno ser sabio, es lo que está diciendo él. ¿Quién estuviera en esa posición de entender las cosas, ¿no? de saber la declaración de las cosas? Una de las versiones de la Biblia un poco más contemporánea, fiel al texto, sin distorsionar, creo que hizo un buen trabajo. Tradujo así: qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones, así lo tradujo. Y en este versículo en particular, Salomón no nos va a dar instrucciones de cómo ser sabio, pero se brinca esa parte ahora a hablarnos de los beneficios de alguien sabio. Si quieres saber cómo ser sabio, bueno, toda la Biblia nos dice cómo. Proverbios está lleno, saturado de versículos que nos dicen qué hacer. Pero aquí Salomón ya pasa a esa parte, quién fuera sabio, y hablar de los beneficios de la sabiduría. Y él resalta 2 de ellos, 2 beneficios de ser sabio. Y número 1 es que la sabiduría da discernimiento verdadero, da una mente centrada, correcta para ver la vida. Es decir, cuando él pregunta quién como el sabio, es decir, son pocos los que logran ese entendimiento de saber distinguir las circunstancias de la vida bajo la perspectiva de Dios. Y aquí el sabio no es que tiene todas las respuestas, no es que lo sabe todo, pero sí es aquel que sabría cómo actuar en cualquier circunstancia. Una enfermedad terrible, no sé, un asalto, una catástrofe natural, alguna noticia muy buena, situaciones laborales, situaciones familiares, algunos conflictos fuertísimos en la iglesia. El sabio es el que sabe cómo actuar en cualquier circunstancia, no se deja manipular por la sociedad, por sus emociones. Salomón pregunta, ¿quién como él? Que puede distinguir, puede discernir, ¿no? Daniel 2:21 nos recuerda, hablando de Dios, que Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, y es Dios quien da sabiduría a los sabios. Y el contexto es Daniel, recibe esa sabiduría de Dios, un hombre entregado con Dios, comprometido con Dios en medio de una sociedad pagana, en medio de decisiones muy fuertes. Daniel siempre supo cómo comportarse. No porque fuera un superhombre, no porque era un semidios, era un hombre como usted y como yo, pero con un temor muy grande de Dios. Entonces él sabe qué hacer en cualquier circunstancia. Lo amenazan, él sabe cómo responder. Les cambian el nombre a nombres de dioses paganos, sabe cómo manejar esa clase de cosas. El rey está equivocado y tiene sueños, etcétera. Él sabe precisamente qué hacer en cualquier circunstancia. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia. Eso para dar a entender, sabes que no es cualquiera. El que lo haya, ese hombre es bienaventurado. Y es algo que deberíamos de perseguir a diario, ese temor de Dios que nos va a guiar para saber cómo responder en toda circunstancia. Pero otro beneficio de la sabiduría es que cambia el semblante. El texto dice literalmente que ilumina el rostro. Eso es quitar la aspereza. En hebreo, iluminar
significa alegrar, suavizar, irradiar paz y quita la aspereza. Puede traducirse la palabra aspereza como tosquedad, dureza, severidad. La imagen de Salomón es más o menos clara. La sabiduría suaviza el carácter. La sabiduría transforma la manera en la que nos expresamos, la manera aún en la que miramos. El texto no dice que el sabio lo sabe todo, que tiene mucho conocimiento, que no es más listo que los demás, pero sí que va a poder responder bien. Cuando dice que ilumina el rostro, va quitando las asperezas, no que te va a hacer más atractivo. Obviamente no habla de físicamente, pero aún una palabra, a una persona sabia, aún tiene un rostro de tranquilidad, de que confía en Dios. ¿Recuerdan a ustedes al mismo Esteban? Cuando sus propios enemigos lo van a apedrear, ¿qué vieron en su rostro? Vieron el rostro como de un ángel, vieron en él serenidad. ¿Y de dónde viene eso? De que Esteban es un hombre entregado a Dios, lo van a apedrear. Está rodeado de sus enemigos, acaba de dar un discurso impresionante de historia de Israel, de redención y de cómo han rechazado el evangelio, pero el hombre está tan tranquilo y tan confiado en Dios que aún su rostro puede irradiar esa tranquilidad y esa serenidad. Y recordar que en contraste con el conocimiento no es lo mismo saber mucho que ser sabio. La sabiduría al final es esa aplicación del conocimiento. Santiago 3:3 lo dice bien. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él mismo responde, bueno, el que sea sabio y entendido muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago dice, bueno, a ver, ¿dónde está el sabio? Que lo demuestre con sus acciones, ¿no? Ese es el sabio, no el que tiene mucho aquí en la mente. El comentarista Matthew Henry dice, la sabiduría da un brillo al rostro, no lo hace orgulloso, sino sereno, no arrogante, sino amable. Y algunas aplicaciones interesantes para nuestra vida el día de hoy. Una persona sabia es buena para escuchar, responder con calma, no con dureza. Recordando Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera lo que hace es solamente subir el furor, el enojo, ¿no? En momentos de conflicto, la sabiduría hace que uno reaccione con gracia, no con dureza. Eso se nota en su rostro, en su tono de voz, en la forma en la que tratamos a otras personas. Y aquí también puse algunos comentarios en este punto. La sabiduría, hermanos, no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto nuestro carácter ha sido transformado. Un rostro iluminado y libre de aspereza muestra cómo hemos aprendido a vivir bajo el temor de Dios. El sabio lo refleja porque su carácter está siendo más y más y más forjado a la imagen de Cristo. En contraste, la diferencia, el mero conocimiento nos puede volver duros, ásperos, orgullosos. La verdadera sabiduría que viene de arriba, dice Santiago, esa se refleja en un rostro amable, un corazón pacífico, una vida que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y no es el tema Santiago, ya lo estudiamos, pero también Santiago habla de una sabiduría que es del mundo, que es diabólica, perversa, pero la que es de Dios tiene un carácter apacible. Aún su boca está bajo control, tiene mansedumbre de sí mismo por la obra de Dios en su vida. Entonces, en resumen de este primer punto, la sabiduría no solo transforma nuestro carácter, suaviza la dureza del corazón, pero también, para llegar al siguiente punto, la sabiduría que viene de Dios nos va a dar dirección para saber cómo relacionarnos con los demás. Y en este punto en particular, cómo relacionarnos con el gobierno, que hace cosas que no están bien. Cómo actúa el sabio, cómo procede el sabio. Bueno, vamos al punto 2, la sabiduría para vivir delante del rey. Y aquí Salomón nos explica las normas en relación con la autoridad en particular. Y puse un pequeño trabajo aquí de explicar los parámetros que Salomón establece en este pasaje. Pero veamos lo que dice el versículo 2 al 5. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey
y la palabra del juramento de Dios. Y quiero hacer una pausa aquí. Guardar el mandamiento del rey. Te aconsejo, te mando que guardes el mandamiento del rey. Y dice también aquí por el juramento de Dios. ¿A qué juramento se refiere? ¿O cuándo juramos nosotros lealtad a la patria o al presidente? Bueno, en un contexto hebreo, usted recuerda que en Israel se juraba lealtad al rey bajo un pacto hecho por Dios. Presentaban a Saúl, a David, y decían, este es el ungido de Dios. Venía un profeta y lo presentaba públicamente. Entonces, obedecer al rey, los hebreos entienden, pues es obedecer a Dios, está conectado. Entonces, cuando Salomón dice que guardes el mandamiento del rey, lo está poniendo de la mano, porque si obedeces al rey, estás obedeciendo a Dios. Si desobedeces al rey, estás en oposición a lo que Dios ha establecido. El punto es este. Los oyentes originales de Salomón en Eclesiastés entienden que obedecer al rey es obedecer a Dios. Y vamos a ver algún punto en el que hay excepciones para obedecer al gobierno. Y obedecer al gobierno no es cosa de política, no es como que, bueno, estoy de acuerdo con su filosofía, es como el partido con el que simpatizo. No, más bien es un acto de reverencia a Dios, quien ha permitido esta autoridad en nuestro país. Pero después el versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistes, porque Él hará lo que quiere. Y aquí hay algo importante para entender. No te apresures a irte de su presencia. Aquí Salomón nos está exhortando a evitar la impulsividad. Piensa en la imagen de alguien quien vino delante del rey por alguna causa, las cosas no salieron bien. Salomón dice, no salgas de allí enojado y criticando y públicamente tratando de avergonzar al rey, un desprecio, un abandono insolente. Más bien el sabio sabe esperar y hablar con prudencia y hablar con respeto. Dice, no te apresures a irte delante del rey ya tramando un complot, criticando a sus príncipes, como saliendo y hablando cosas perversas y malas y maldiciones de lo que el rey está haciendo mal y lo que está haciendo mal el castillo, el gobernante, etcétera. Pero después dice, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Esa parte de ni en cosas malas persistas, creo que va por dos caminos. Uno, obviamente no involucrarse en cosas pecaminosas que está haciendo el gobierno. Ellos están haciendo cosas incorrectas, no te involucres. Ellos están favoreciendo el aborto, ellos están favoreciendo que haya más de 2 géneros, están favoreciendo cosas pecaminosas. Salomón dice, no te involucres en esas cosas. Pero también si vemos el contexto, creo que también abarca un segundo camino en no involucrarnos de manera violenta, sangrienta, en conspiraciones que son en contra del gobierno, porque eso destruye más de lo que edifica. Es decir, las cosas no salieron bien con el rey, no te apresures a salir enojado, frustrado, ya planeando involucrarte en alguna cosa incorrecta para tratar de derrocar al gobierno. Salomón nos está diciendo, no es así. Por eso creo que también dice en el versículo 5, el que guarda el mandamiento, él no le va a venir mal. Entiende, Él es el rey, tiene una autoridad dada por Dios y va a hacer lo que Él quiera. Y si tú te rebelas de manera incorrecta, te va a ir mal. Por eso también Pablo en Romanos dice, ¿por qué crees que trae una espada? No creas que la trae de lujo, no creas que la trae de adorno, nada más. La trae para castigar a aquel que es rebelde a la autoridad. Y eso viene de parte de Dios. Entonces Salomón está básicamente repitiendo el mismo principio. No te apresures a salir. ¿No estás de acuerdo? Ok, hay maneras de hacer las cosas. El sabio sabrá cómo comportarse. El sabio no es aquel que sale y se involucra en cosas malas y va a intentar hacer algún mal en contra del gobierno. Más bien, la exhortación es guarda el mandamiento, no te va a ir mal. Eso no significa que no sufriremos injusticia. Pero en términos generales, quien obedece la ley civil
se protege de consecuencias dolorosas, evitas cárcel, castigo, persecuciones innecesarias. El mal aquí apunta al daño que viene por imprudencia o rebelión. Y después dice Salomón que el corazón del sabio discierne el tiempo, discierne el juicio. Y quiero aclarar que en cuanto al gobierno, hermanos, no se trata de obedecerles ciegamente en todo, sino de actuar con mucho discernimiento, saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber cuándo obedecer. Pedro dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sabiduría nos enseña a obedecer la autoridad civil con respeto, pero sin ser cómplices del mal y siempre discerniendo tiempo y juicio. ¿Recuerdan a José ante Faraón? Con sabiduría, discernimiento, interpreta los sueños de Faraón, le da instrucciones y Dios lo usa como un instrumento sin desafiar la autoridad. ¿Recuerdan a Daniel y a sus amigos? Mencioné esto hace unos minutos. Supieron cómo obedecer, cuándo obedecer, lo que podían obedecer. Entre ellos, antes hablamos de eso, pero aún los nombres que se les dan para ellos es una abominación, pero saben cómo procesar esa información sin caer en rebeldía. Sirven al rey sin desobedecer a Dios, pero se niegan cuando la orden del rey les manda a la idolatría. Nehemías y Artajerjes pide permiso con respeto, quiero ir a la tierra de mis padres, tengo el plan de hacer esto y esto y esto, ocupo esto y esto y esto, con todo respeto, prudencia y mucha oración, Dios le concede sus peticiones. Esa relación que tiene con el gobierno. Pablo ante Félix y ante Festo, respetuoso pero firme en su fe. Entonces él hace lo que es correcto. Y de hecho la imagen que tengo en portada hace alusión a este punto en particular. En la Reforma Protestante conocemos esta historia. Hubo creyentes desafiando a gobiernos hostiles. Uno de ellos es Martín Lutero. Él fue presionado para retractarse de escritos que iban en contra de la religión católica. Entonces lo convocaron, presentaron sus escritos en una mesa y le dijeron, tienes que retractarte de esto, ahí en 1521. La llamada dieta de Worms. Sus palabras fueron, pidió tiempo obviamente, cuando llegó el día, la cita, él dijo lo siguiente, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada porque no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Lutero no se levanta en armas, no promueve violencia, no levanta un grupo para atacar a la autoridad, sino que desobedece con firmeza y respeto, confiando en la protección de Dios. Fue y se encerró por un tiempo. La historia es muy larga, pero muy buena. Hay casos en los que no podemos obedecer a la autoridad, pero aún en esos casos ocupamos respeto, prudencia. El sabio va a poder distinguir cómo y cuándo hacer las cosas. Hay otros casos, por ejemplo, más o menos en el mismo tiempo está el caso de un grupo radical de los anabaptistas. Hay mucho por ahí. Pero hubo un grupo pequeño en Alemania, en Münster, Alemania, que tomó control de una ciudad que así se llama, Münster. Se rebelaron contra la autoridad civil, expulsaron a todos aquellos que no creían lo mismo que ellos, a todos los católicos, fuera, váyanse, ustedes no pertenecen aquí. Tomaron control de la ciudad y establecieron un gobierno revolucionario. Ellos proclamaron que el fin del mundo estaba cerca, introdujeron la poligamia, justificaron la violencia en nombre de Dios. El resultado fue que murieron muchos de ellos. Fue un evento sangriento, miles de muertos y un testimonio que en vez de causar progreso para el evangelio en ese grupo en particular, sirvió para deshonrar el evangelio. El punto es, ¿tienes que obedecer al gobierno en todo? No,
pero aun cuando lo desobedezcas, hay una manera sabia de hacerlo. Y esta, en el caso de ellos, no fue la manera. Salomón dice, ni en cosa mala persistas. Hay otro caso que involucra también a Lutero, una rebelión llamada la Revolución de los Campesinos. Inspirados ellos, un montón de campesinos, 70,000, 100,000 campesinos, inspirados en que estaban siendo muy oprimidos, apelaban a la justicia, a la libertad. En nombre de Cristo dijeron, queremos ser libres de nuestros amos, de los señores feudales. Y usaban un lenguaje religioso, citaban la Escritura para justificar su rebelión. Vinieron a pedir consejo a Lutero. Lutero comprendía su situación, en parte simpatizaba con la opresión que ellos estaban padeciendo, pero condenó el levantamiento que ellos estaban haciendo. Los exhortó a no usar la violencia porque iba en contra de la palabra, traería juicio. El resultado es que entre 70,000 y 100,000 campesinos murieron. El punto, hermanos, ¿hay una causa justa? Sí. ¿Hay gente siendo oprimida? Sí. ¿Abusos reales? Sí. Pero se manejaron con métodos equivocados, rebeldía violenta. En Romanos 12 dice Pablo, no os venguéis, deja la venganza al Señor. Él dijo, mía es la venganza, yo voy a pagar. Y quisiera que tomemos un momento para un ejercicio que tengo aquí. Ahora, ¿de qué está hablando Salomón y qué tenemos que tener claro nosotros? Creo que puedo resumir este pedacito aquí. La sabiduría obedece cuando puede y desobedece con gracia cuando debe. Ok, si el gobierno no me pide nada, que vaya en contra de Dios, obedezca, pague sus impuestos. No le gusta, ni modo, hay que pagar. No me gusta el sistema de vialidad de la ciudad y se inunda por todas partes y hay un desastre, muchos baches. Ok, puedo obedecer, obedezca. Pero desobedezca con gracia cuando deba de hacerlo. Aquí no puedo. Y ocupo sabiduría para saber cómo hacerlo. Aquí ocupo pararme firme en la palabra de Dios, pero aún ocupo gracia, sabiduría, discernimiento para saber qué debo de hacer. Y ahora tomemos unos 2 minutos. Tengo aquí 4 pasajes en su hojita. ¿Cuál es la respuesta del creyente ante el gobierno? ¿Qué nos pide la Biblia que hagamos en relación al gobierno? Pasajes que conocemos muy bien. Entonces, quisiera darles la libertad de que busquen los 4 pasajes. Podríamos hacerlo juntos, pero me gustaría hacer un momento un poquito interactivo. Busque cualquiera de esos pasajes y respondamos qué es lo que la Biblia nos pide a nosotros como creyentes en relación al gobierno. Solo un minuto y contestamos. Bien, vamos con Romanos 13, versículos 1 y 2. Los demás pasajes los contestamos según los otros hermanos vayan compartiendo lo que encontraron. Romanos 13, 1 y 2, ¿alguien puede leerlos y contestarnos, compartir su respuesta? ¿Alguien tiene Romanos 13, 1 y 2 que quiera leer? Hermana Rosy, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ok. ¿Y cuál es nuestra respuesta al gobierno? Obedecer. Obedecer. Obedecer, no resistirlo, lo cual, pues, en algunas ocasiones pudiera ser un tema de violación de tu propia conciencia. Entonces ahí es donde entra lo que usted dice, pues,
pues hacerlo de una manera pues, con respeto, sí, con gracia, y sabiendo pues que aún así podemos sufrir consecuencias. sí, así es. Así de fácil. Ahorita ya ni he investigado, pero yo sé que este gobierno quería tumbar la objeción de conciencia, que era un recurso que teníamos todos los ciudadanos precisamente para frenarte de algo que te está pidiendo el gobierno y que va en contra de tus creencias. Sí. Entonces, pues si ya no tienes ni ese recurso, Sí. el decir no, pues es echarte la soga a la pecho. Sí, sí, sí. Así es. Y quiero destacar, el hermano Rubén lo dice bien, y me gustaría que vea el versículo 5 de Eclesiastés 8. El que guarda el mandamiento, el contexto es el rey, el gobierno. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. No significa que no te va a pasar nada. Ok, obedezco o desobedezco, las consecuencias están en las manos de Dios. Pero el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Habrá momentos en los que no voy a obedecer, no puedo obedecer. Va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la conciencia, y si tiene que pasar algo, estoy en las manos de Dios, que Él se encargue de esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que Dios quiera, pero el sabio no se desboca en una rebeldía de inmediata, más bien discierne. Dios nos va a dar sabiduría sobre qué hacer y cómo hacer las cosas. Hermano Alejandro, quería decir algo sin... Pues sí, actualmente el tema sí es muy bueno porque, por ejemplo, tomo el caso de Bukele, que Bukele hasta ahora en público, él manifiesta ser cristiano, y su actuar hasta ahorita, hasta donde veo yo, creo que es cristiano. Entonces él incluso honra a Dios públicamente, dice gracias a Dios por esto. Entonces yo creo que ahí está la clave. Cuando un gobernante honra a Dios con su acción, y aunque no conozca mucho de la palabra, está honrando o actúa conforme a lo que nosotros vemos que Dios manda, y mucho de la ley que nos gobierna, a partir de la época cuando Estados Unidos implanta su constitución en Estados Unidos y todo, que se basan en la escritura. Y también México, aunque no lo manifestó así claramente, pero sí mucho de las leyes mexicanas están basadas así en el fondo, con algunas cosas que sí coinciden con la Biblia. Entonces, en ese punto sí, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Le damos gracias a Dios que eso Él en su soberanía lo ha establecido así, que al mismo hombre lo maneja pues el Señor, y eso es misericordia para todos. Pero ahora las situaciones de repente cambian, en la historia se han visto momentos muy complicados en el mundo, tal vez se venga alguna época así pronto. Yo estoy recordando ahorita cuando fue la revolución en Inglaterra y Escocia y todo ese problema tuvo, cuando John Owen él predicó de la palabra, escribió libros muy importantes de doctrina. John Owen, a mí me impactó mucho el saber que John Owen fue un estudiante universitario activista y que defendió su fe, y él dice unas palabras que ahorita me vienen a la mente. Cuando él, siendo catedrático de la universidad alguna universidad de Inglaterra, no sé cuál es, no recuerdo, pero él cuando es catedrático y siendo cristiano, él veía a los jóvenes de la universidad en total perdición, como sucede el día de hoy, como ahorita estamos jóvenes en la universidad. Entonces dijo John Owen, como catedrático y después fue rector, por cierto, de esa escuela, y él decía, es que no podemos actuar con la ley y castigar así de manera, ahora sí, drástica a estos jóvenes que claramente están viviendo una vida incorrecta. Dijo él, aquí es donde el amor, nosotros tenemos que ser capaces de, a través del amor, predicar la palabra para que estos jóvenes empiecen a amar a Dios. O sea, la predicación de John Owen se me hizo definitivamente imposible si no es a través de la ayuda de Dios. Así es. Porque entonces él hizo un cambio, una revolución a tal grado, revolución, ¿cómo explicarlo? Él lo hizo
hablando de la palabra, Sí, pero también en una vida, como dice usted, ¿no? La sabiduría que se refleje en la vida así es. de la persona, ¿no? Yo creo que sí fue algo muy especial. Y viene otra parte muy controversial en la vida de John Owen, que también ahorita me viene a la memoria, digo, por las cuestiones políticas y la relación con los gobiernos. Sí, John Owen llegó a ser consejero de un general del ejército de apellido, no me acuerdo el apellido bien, pero este señor fue el que derribó a un rey y hizo una reforma en el gobierno de tal manera bueno, fue favorable para la iglesia, pero también evitó que el gobierno se fuera por otros caminos, ¿no? Entonces, yo no era consejero político de ese general del ejército. Hubo enfrentamientos de muerte, o sea, hubo muchos muertos, y esas partes son muy, muy complicadas a mi punto de vista, porque sí necesita uno saber muy bien. Yo no sé hasta a detalle qué es lo que le aconsejaba John Owen a ese general, sí, claro. pero el general sí lo reconocía mucho a John Owen. Sí, Yo sí. también considero que el general no obedecía al 100 a John Owen, pero Claro. sí fue uno de los que causaron la reforma en Inglaterra. Entonces son momentos fuertes. A mí me llama mucho la atención lo de los jóvenes. De Sí. ahorita cómo están y cómo, qué hacer, pues. ¿Qué se puede Sí, hacer? sí, sí, así es. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué te pide el gobierno? Cuando no lo puedas obedecer con gracia, desobedeces, ocupa sabiduría para eso, porque puede resultar contraproducente. A veces en vez de causar un bien, se causó un mal, ¿no? Entonces, tener mucha sabiduría. Pero bueno, Romanos nos anima a obedecer y sujetarnos, no de manera fingida, pero de manera genuina al gobierno. Dios lo estableció. No estoy muy de acuerdo, pero es lo que Dios pide. Dios, te voy a obedecer a ti a través de someterme a la autoridad. Ok, 1 Timoteo 2, 1 y 2. ¿Quién nos ayuda con este? ¿Alguien tiene 1 Timoteo 2, 1 y 2? Víctor, por favor. Exhorto ante todo a que se hagan orativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente de toda piedad y honestidad. ¿Y cuál es nuestra respuesta al gobierno de acuerdo a ese pasaje? Orar por ellos y Orar. rogar para que las leyes sean mejores o no tomen malas decisiones en Sí. las leyes. Y notar ahí en Timoteo oraciones rogativas, habla de no una oración superficial, sino algo genuino, algo constante, una petición real. Específicamente pedimos por nuestra presidenta, no de manera así ambigua y general, pero Pablo nos exhorta, de hecho, a que tomemos mucha seriedad en este punto. Si ellos están bien, nosotros vamos a vivir de manera quieta y reposada. Hechos 5:29, ¿alguien nos ayuda con Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros hacia la autoridad aquí? Primero obedecer a Dios. Aquí sí hay un margen. ¿Sabes qué me estás pidiendo? ¿Dejar de predicar a Cristo? Claro que no, eso no va a suceder jamás. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Desobediencia civil cuando el gobierno exige pecado. 1 Pedro 2:17, bien, muy corto. ¿Alguien tiene este? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Muy bien. La respuesta aquí es, podemos decir, honrar, respetar el cargo, aún en injusticia. Tienen un cargo, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. John MacArthur creo que hizo un buen comentario aquí y lo incluye en esta hojita. El único tiempo para desobedecer al gobierno es cuando se nos ordena pecar. Y entonces nuestra desobediencia debe ser respetuosa, no violencia. Y R.C. también dice la desobediencia civil debe ser el último recurso. Y cuando ocurra debe ser hecha con dignidad y no con anarquía. No como gobierno, no queremos nada de ti, no queremos nada de ningún gobierno, o sea, nosotros vamos a hacer nuestro propio reinado. La desobediencia es el último recurso y cuando se haga, se debe de hacer con dignidad. Y vamos con el tercer y último punto de nuestra clase hoy.
el misterio del tiempo y de la muerte. Y la sabiduría nos enseña cómo vivir con gracia ante los hombres, ilumina el rostro, quita la aspereza, nos da discernimiento. También nos enseña cómo vivir ante el gobierno con humildad. Pero en tercero, la sabiduría también nos va a ayudar a vivir con humildad delante de Dios, porque hay cosas que simplemente no vamos a poder controlar. Hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento, así que lo mejor que podemos hacer es siempre regresar a la soberanía de Dios, descansar completamente en Él. Versículo 6 al 9, el versículo 6 de nuestro pasaje dice: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, quién se lo enseñará. Dejemos aquí un momento, una pausa. Aquí el pasaje es un poquito, requiere poner mucha atención, pero aquí hace eco Eclesiastés 3:1. Recuerdan, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Salomón subraya, mira, cada asunto, todo tiene un momento, todo tiene una forma correcta en el plan de Dios. Y también dice, para todo lo que quisieras hay un tiempo y hay un juicio. Aquí no es un juicio de algo malo, pero no sé si ustedes han usado la expresión de algún niño bien vago. Decimos, este niño no tiene juicio. O esta muchacha no tiene juicio, es decir, hace lo que quiere, cuando quiere, no se somete a nada. Es ese contexto que usa Salomón. Ok, para todo hay un momento, para todo hay un orden. ¿Ves cosas que no sabes cuándo ni cómo? Así es la vida. Todo tiene su momento, su propósito en el plan perfecto de Dios. La sabiduría consiste en discernir ambas cosas de acuerdo al lente, la soberanía y el plan de Dios. Me gustaría que vieran algo aquí que me resultó muy interesante. En los versículos 8 y 9. Porque para todo lo que quisieres, y aquí una pausa, y brinque a la primera parte del versículo 7, pues no sabes lo que ha de ser. Todo lo que quieres, no sabes lo que ha de ser. Pero de nuevo el versículo 6, para todo lo que quisieres, hay tiempo. Y el versículo 7, pues no sabes lo que ha de ser y el cuándo. Salomón conecta todo y cuándo. Tú no sabes, solo Dios sabe. Todo va a pasar en algún momento en el plan de Dios. ¿Recuerdan a David? Tuvo la oportunidad de matar a Saúl por lo menos un par de veces, pero entendió, no es el tiempo de Dios, no es el juicio correcto, confío en Dios a su tiempo, Dios se va a encargar de él. No me corresponde a mí. Y después el versículo 6 tiene una parte interesante que puede sonar como un poco compleja de entender. Porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio. Esa frase, porque el mal del hombre es grande sobre él. La traducción puede sonar extraña, pero la idea es que el hombre vive agobiado porque no sabe el futuro. La Nueva Versión Internacional lo traduce, porque para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el ser humano tiene un gran problema en contra. Es lo que sigue, que no sabemos. Le puedo compartir en confianza. Ha habido días en mi vida, no son muchos, pero a veces no puedo dormir y empiezo a pensar en pendientes que tengo. Uno de ellos es esta propiedad y empiezo a ver, ¿sabe que vamos a cumplir 10 años este noviembre? Digo, ya van a ser 10 años y no he arreglado nada. Van a ser 10 años y no tengo un documento que nos dé chance ya de construir. Van a ser 10 años y el patio acá atrás está bien feo. Pienso, ya vamos a cumplir 10 años y el piso allá está bien feo. Van a ser 10 años y esta pared no se cura jamás y la pintamos y a la semana está otra vez fea. Y me desespero, me siento mal. Y empiezo a pensar otras cosas. Y si yo me muriera el día de hoy, sé que estoy bien con Dios y todo, pero ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijas? Y empiezo a pensar, no he hecho lo suficiente como papá, soy un mal padre. Y empiezo ahí, me empiezo a agobiar, ¿qué va a pasar con la iglesia? No estoy siendo un buen pastor, en realidad me calan muchas cosas. Y el punto de Salomón es que todos tenemos un mal muy grande, que no sabes
no tienes el control del futuro. ¿Qué va a pasar? En el trabajo están pasando estas cosas, en mi familia está pasando esto, o esta enfermedad. Es un gran mal del hombre, que no puede controlar cosas, que te agobia, te cansa, te desanima, te causa esa pesadumbre, causa frustración, terror y hasta cierta ansiedad. Cristo dijo muy bien en Mateo 6:34, mira, baste cada día su propio afán. Así debería de ser, es lo que buscamos y queremos, pero el conflicto de Salomón es que no sé ni el qué y no sé ni el cuándo de muchas cosas y eso puede perturbar. Pero después Salomón va un paso todavía más lejos porque nos lleva a 3 límites absolutos. Mira, hay 3 cosas que no sabes, por ejemplo, y en el versículo 8 están: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Aquí está uno. Espíritu, aquí es la misma palabra para viento, aliento de vida. Nadie puede evitar que el alma parta cuando Dios lo llama. La vida es un soplo, está en las manos de Dios. Hay un absoluto y es que vas a morir. ¿Quién puede controlar eso? Nadie. Nadie puede decir, bueno, sí, yo no voy a morir. Bueno, vas a morir, quieras o no, te guste o no. Así como tu papá, tu mamá, tu abuelo, bisabuelo, toda una generación entera que ya desapareció, estamos destinados a la muerte. Y Salomón dice, pues no puedes hacer nada. Quieres mucho a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, se van a morir. Nos van a meter a un cajón, listo. Pero hay otro segundo absoluto, nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. No solamente no puedes evitar la muerte, pero tampoco puedes evitar el cuándo. El hombre puede retrasar, cuidar, prevenir, tratar de que eso no suceda, o puede tratar de llevar una vida larga, cuidarse muy bien, muy sano, pero no sabes cuándo. Pues solo esta semana, todos saben, murió Bodie Buckham. Todavía no se sabe de qué, pero no sé si un día antes o 2 días antes subió un video y se ve bien, hablando bien. No es como que digas, está ahí todo inconsciente o algo, pero pues se murió. Y no hace mucho, pues a Charlie Kirk, ahí está dando un discurso y una bala aquí, la escena es fuerte. Entonces no puedes evitar que vas a morir, pero no puedes evitar cuándo. Y siempre lo digo en buen plan y no estoy como insinuando nada, pero no sé si el domingo que viene alguien ya no va a estar porque se murió y no sé si a media semana vamos a tener que ir al funeral de uno de nosotros. Decimos, pero estaba bien sano, lo vimos el domingo. Bueno, sí, pero no puedes evitar eso. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y Salomón dice, nadie tiene potestad, no tiene dominio alguno sobre este día. No puedes controlar, bueno, yo por lo menos de los 80 años, de allí en adelante, cualquier día. No, eso no está en tu poder. Pero tercero, Salomón nos presenta un tercer absoluto, que no hay licencia en aquella guerra. La imagen es como un poco confusa al principio. Versículo 8, no hay quien tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Cómo que no valen tales armas en tal guerra? No hay licencia para la guerra, nadie puede darse de baja el día que va a morir. Nadie puede decir, sí, está bien, acepto la muerte, pero hoy tengo un tema muy importante que resolver. O ocupo 2 días, el fin de semana no, porque no hay licencia en la guerra. Vas a la guerra, vas porque vas. No hay como que, bueno, es que no me siento muy bien. No, el que va a la guerra tiene que ir y si va a morir ese día, nadie se puede dar de baja ese día. El hombre no controla ni la vida, ni el día final, ni la lucha contra la muerte. Solo Dios es soberano sobre ello. Pero también dice Salomón, ni la impiedad librará al que la posee. El pecador puede pensar con astucia que tiene mucho dinero, que se va a librar de la muerte, del juicio, pero no es así. Puede hacer un búnker y encerrarse allí. Alguien que está en negocios turbios puede vivir aislado y tener muchos guardaespaldas y tener muchas armas para protegerse. Cuando llegó el día y toda la maldad y toda esa maldad puede dar ventajas temporales. Humanamente hablando puede parecer que así es, pero no hay escapatoria final. Vas a morir, vas a enfrentar un juicio. Salmos 49, los que confían en sus bienes, ninguno podrá de alguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y Salomón termina en el versículo 9, pues no saben lo que ha de ser, versículo 9. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace.
Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Salomón reconoce la realidad de la opresión de la cual ha hablado varias veces. Hay momentos en los que los hombres abusan con poder, dañan a otros. La sabiduría no ignora esas cosas. Al final Salomón concluye, mira, vas a ver cosas que no vas a entender. El gobierno va a oprimir y no vas a poder hacer nada. Vas a ver la tiranía y ese abuso de autoridad. También están bajo la soberanía de Dios. Él los ha permitido, tiene un propósito. Yo no lo entiendo todo. Faraón, por ejemplo, oprimiendo a Israel. ¿Cómo Dios permite que su propio pueblo los traten tan mal y por tantos años? Dios permitió la opresión, pero a su momento levanta un libertador y todo tiene un porqué de las cosas. El Señor muda tiempos, edades. En lugar de hacer planes, Santiago nos dice bien, más bien deberías de vivir con esta mentalidad. Si el Señor quiere, haremos esto y haremos el otro. ¿Qué va a venir mañana? No sé. ¿Vas a morir mañana? No sé. Pero el día de hoy es un regalo de Dios. Si el Señor quiere, pues nos vemos el domingo que viene. Si el Señor quiere, pues trabajamos mañana. Si el Señor quiere, pues tengo planes de compartir el evangelio a otra persona. Si el Señor quiere, quiero comprar esto. Pero que se haga su voluntad. No sabemos el futuro. Y tarde o temprano, dice Proverbios 11, el malo no quedará sin castigo. Humildad frente al tiempo, entonces. No hacer planes como si tuviéramos control absoluto de todo. La sabiduría nos enseña entonces a vivir listos hacia el futuro. Lo único seguro es Dios, su palabra, sus promesas, sus propósitos. Confiar plenamente en Él. John Owen, precisamente, este gran teólogo puritano, en su lecho de muerte le escribió a un amigo esto: estoy dejando el mundo y entrando a la gloria. He hallado que el pecado nunca me pudo librar, pero Cristo siempre me sostuvo. Eso es lo único seguro, Cristo. ¿Qué sucederá después? No sé. Y lo que pasó con John Owen expresa muy bien lo que dice Salomón. La muerte es inevitable, el pecado no libra a nadie, pero la sabiduría en Cristo es lo único que trae paz y esperanza. Entonces, en resumen de nuestra lección, la verdadera sabiduría, número 1, transforma tu carácter. Nos guía en relación con la autoridad y nos recuerda que solamente Dios controla el tiempo y la muerte.